Gustavo Cerati como astronauta, a mí también esto, pero lo encuentro impresionante. Mencionar que todo esto se genera en 20 segundos al momento en que tú se lo pides. Y te da cuatro versiones, ¿sí? Algunas me rescaté dos, por ejemplo, acá. Usa la inteligencia. Todas las imágenes que voy a mostrar ahora fueron hechas con Grok 2. De hecho, la gran mayoría las hice yo, algunas pocas las saqué de otros sitios web. Y es muy fácil, gratuito, con un cierto límite diario, pero para los que aún no lo sepan, todo esto se puede hacer con Twitter, ¿sí? Tanto en el computador, que es la interfaz que yo estoy mostrando ahora, como en la aplicación para el teléfono. La única diferencia es que en la aplicación del teléfono vas a encontrar Grok, que yo estoy mostrando aquí a la izquierda, ¿sí? Dice Grok y sale este cuadrado con una línea diagonal que lo atraviesa. Bueno, esto en la app del teléfono está en la parte de abajo, ¿sí? Eso es la única diferencia. Pero una vez que tú ingresas ahí y le das la instrucción, haz la imagen de tanto, te genera la imagen sin ningún problema, a menos que le pidas algo muy, no sé, subido de tono o violento, pero en general te está haciendo más o menos de todo con esos límites. Y como podemos ver aquí en Twitter, esto está siendo explotado, pero en todo momento. Esto es una imagen que saqué o que estoy mostrando aquí al momento de hacer el video. Este Marco Enrique Ominami, un político chileno, que aprovechó esta Grok 2 para crear esta imagen de Javier Milei, ¿sí? ¿Por qué? Se metió aquí donde dice justamente Grok y dijo, haz la imagen de Javier Milei tanto tanto, ¿sí? Pasemos a ver ahora 100 imágenes de famosos que tú también podrás crear con la inteligencia artificial de Twitter. Partamos entonces, por si acaso las fotografías no están ordenadas de ninguna forma especial, simplemente en un orden semi-alfabético, porque alfabético con respecto al primer personaje que aparece, en este caso Albert Einstein, pero el que aparece al lado no necesariamente va a corresponder. Pero bueno, aquí vemos a Albert Einstein y Stephen Hawking vestidos como hippies, ¿sí? Me parece que quedó muy, muy bueno. La calidad de la imagen no es tan alta, pero bueno, esto se puede mejorar también con upscaler, ¿cierto? Voy a hacer próximamente un video sobre eso. Angelina Jolie y Will Smith jugando ajedrez. También, excelente, ¿o no? La cara de cada uno de los dos. Nuevamente, la calidad de la imagen no es muy alta, pero eso se puede mejorar con otras IA también gratuitas. Arturo Vidal vestido de cavernícola. Mira, uno de los varios chilenos que se pueden generar también con Grok 2. Augusto Pinochet aquí vestido con un uniforme rosado. Increíble también, ¿o no? El parecido, no sé, bueno, es casi que hubiesen usado bueno, usaron su real cara. Bad Bunny con Shakira, bailando. Mira, bastante bien también me parece, ¿sí? Lo mismo de la calidad de la imagen, quizás algunos detalles pequeños, pero las manos bien hechas, que no siempre le resultan, vamos a ver, y las caras, pero muy, muy parecidas. Aquí tiene un poco raro los ojos, quizás, pero Benjamín Vicuña, un actor chileno muy famoso, tanto en Chile como en Argentina, no sé si en otros países, pero es que este se pasó, o sea, está igual. Beyoncé, aquí vestida como Chun-Li de Street Fighter, el videojuego que muchos conocerán. Me parece buenísimo también, bastante bien logrado. No, se pasó. Bill Gates en una bóveda con monedas de oro, ¿sí? También, idéntico, ¿sí o no? Brad Pitt disfrazado como el zorro, es que, bueno, fui probando distintas cosas, como dije antes, la gran mayoría de estas imágenes las hice yo. Brendan Fraser y Elizabeth Hurley, la recordarán quizás de una película, no recuerdo, algo del demonio. Bueno, Brendan Fraser, famoso de muchas, muchas películas, ahora está bien distinto, aquí se ven los dos bien jóvenes como escolares. Camila Vallejo, esta no le quedó tan parecida, pero sí, yo creo que es reconocible. Bueno, la ministra vocera de gobierno de Chile actualmente. Carles Puyol y Gerard Piqué con la camiseta del Real Madrid. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Esta es una de las que hice yo, una de las tantas que hice yo. Me parece genial. Carlos Santana tocando el ukelele, o ukulele también le dicen, o se llama en otros países. Fantástico también me parece, también la mano, todo, la cara, qué decir. Impresionante. Carlos Valderrama aquí con un traje futurista comiendo sandía. Mira, sinceramente este no quedó tan bueno, ¿sí? Pero bueno, por si acaso voy a mostrar 102 famosos, así que si quieren no contamos ese. Cecilia Boloco, también, la mi universo de Chile, bueno, que actualmente ya es una mujer mucho mayor y también se pasó, se pasó. Aquí vestida como de soldado o carabinero. Celia Cruz como astronauta, pero mira esta maravilla. No sé, yo lo encuentro impresionante, impresionante. Charlie García, mira, también una locura, y el fondo desenfocado como con unos estudios de música, impresionante, impresionante, esto también lo hice yo.
Cristiano Ronaldo, sí, con Antonella Rocuso, la señora de Messi. Este lo saqué de algún sitio web, creo, que estaban haciendo como cambiadas de pareja o qué sé yo. Idénticos los dos, ¿no? Se pasó. Cristina Fernández, este también lo saqué de algún sitio. Cristina Fernández con Javier Milei. eh, También a punto de besarse. Por lo general, eso sí, si tú le pides a dos personas besándose, no lo va a hacer. Esto va a ser lo más cercano quizás que haga. Tiene algunas restricciones, ¿sí? En cuanto a la generación de contenidos violentos o que se puedan usar muy, muy de mala manera. Aunque bueno, esto yo no sé si será buena manera, pero bueno. David Beckham con Kanye West, ¿sí? Buenísimo, me parece también. Denise Rosenthal, que también mirándola bien no es una no tan precisa, la verdad. También podríamos quizás si quieren no contarla, aquí vestida como la viuda negra, ¿cierto? Como Black Widow de Marvel. Don Francisco, mira, Don Francisco está idéntico. Aquí también vestido como soldado o carabinero. Impresionante, impresionante. Y en algunos casos no sé por qué me pareciera que la imagen a veces tiene mejor calidad, pero bueno. Dua Lipa, increíble, con la camiseta del América de México. Esta también la saqué de algún sitio web de fútbol. La Roca, sí, Dwayne Johnson con Keanu Reeves vestidos como cavernícolas. Este lo hice yo también y... Pero es que se pasó, es como que viniera esta película ahora. Qué impresionante. Erling Haaland con la camiseta del Manchester United. ¿Sí? También, bueno, para que identiquísimo. Este es el rey Felipe VI y lo pedí con la reina Leticia, pero claramente la reina Leticia no la logró y no la estoy contando en estos 100. El rey, claro que sí, ¿o no? Y vestidos como raperos, buenísimo. Fidel Castro, vestido como pirata, súper bueno. Gabriel Boric, vestido con un terno amarillo, bastante bueno. Tiene aquí como un error un poco en el ojo, menor dentro de todo, pero también claramente es una cara que logra. Gal Gadot, sí, que esta también, o sea, no, pero identiquísima. Y aquí como sirena o algo así, el pelo verde bajo el agua. Increíble, increíble, ¿cierto? Está la actriz de La Mujer Maravilla, para los que no sé si la reconocieron de inmediato o no conocen. Gillian Anderson, esta una actriz antigua de los Expedientes X, para los que somos más viejos la reconocieron al tiro, ¿cierto? Los más jóvenes no estoy seguro. Bueno, sí, porque ha aparecido nuevamente en series, Gillian Anderson. Gustavo Cerati como astronauta, a mí también esto, pero lo encuentro impresionante. Mencionar que todo esto se genera en 20 segundos al momento en que tú se lo pides. Y te da cuatro versiones, ¿sí? Algunas me rescaté dos, por ejemplo, acá. Y te da cuatro versiones de lo que tú le pides. Gustavo Cerati como astronauta. Impresionante. Harry Kane con hartas copas, que este nunca ha ganado una copa. Los que no saben de fútbol. Iván Zamorano con Alexis Sánchez jugando a las cartas. Bueno también, ¿o no? Sí, o sea, tan idénticos. Jeff Bezos metido como en cajas de Amazon, ¿sí? El dueño de multimillonario. Jennifer López, idéntica, idéntica. No sé si quizás un poco más joven que la actualidad, no sé, pero idéntica. Aquí otra imagen, pero se pasó, yo encuentro. Se pasó. John Travolta, también harto más joven, con un traje futurista. Este también lo hice yo. Increíble. José Antonio Cast, un político chileno también idéntico. O sea, se pasó hace varios hartos políticos chilenos y no sé si otros países pueden probar también. Juan Gabriel y Luis Miguel. Nada que decir, ¿o no? Como que Luis Miguel hizo un gesto medio como un poco caretonto, sí, pero es idéntico. Y Juan Gabriel ahí perfecto cantando. O sea, este también lo saqué, no me acuerdo de qué sitio. Juan Román Riquelme, el futbolista, con Taylor Swift. Buenísimo con las camisetas de Boca. Excelente. Mira este, Carol G. Carol G en la playa, bueno, obviamente. Se pasó. Es idéntica, idéntica. Donald Trump con Kim Jong-un. Kim Jong, sí, el presidente, dictador de Corea del Norte, el líder supremo, de veras. Eh, Leonardo DiCaprio y Jennifer Aniston, en lo que podría haber sido una boda ficticia entre ambos, ¿cierto? Ellos no están casados nunca, que yo sepa. La verdad tampoco sigo tanto la farándula de Hollywood, pero imagínate las fake news, como va a haber que tener cuidado ahora, aquí, estos dos casándose. Eh, no sé bien cómo se dice este nombre, Macaulay Culkin, Macula Culkin, así es el niño de mi pobre angelito, ¿cierto? Idéntico, idéntico. Madonna, vestida con traje de ballet, este también lo creé yo. Uf, se pasó, ¿cierto? Y una cara de Madonna, no exactamente igual que la actual, pero entre medio de la más joven y la más actual, me parece, ¿no? Maradona dándose la mano con Magic Johnson, el basquetbolista. Esta también la hice yo. Muy bueno también, me parece. Este también lo saqué de un sitio web, Gallardo, con un chancho con la polera de Boca. Marcelo Gallardo, sí, el exjugador y técnico de River.
El Chino Ríos, ¿sí? Marcelo Ríos, el tenista, el número uno del mundo de Chile. Aquí vestido como más o menos rapero, reggaetonero, aquí también como del ejército. Es que está idéntico, muy cercano a idéntico. Yo lo encuentro impresionante realmente. Eh, a ver, que se me paró un poco la secuencia. Sigamos viendo. Mira aquí, Mbappé y atrás Messi. Mbappé como si hubiese ganado su segunda Copa del Mundo y Messi sufriendo al fondo. Michael Jackson cuando joven, ¿sí? Y aquí un poco más como la imagen que la mayoría quizás recuerda. Michael Jordan con un traje futurista, este también lo hice yo. Mon Laferte, uf, súper, súper bien. Quizás, no sé, un poco más, tiene una contextura más delgada me parece a mí, pero la cara, pero el pelo, no sé, se pasó. Neymar con la bolera del Real Madrid y ganando el Balón de Oro que nunca lo ganó. Mira aquí, Nicolas Cage y Johnny Depp vestidos como mafiosos. Este también se lo pedí yo. Impresionante. Pampita, sí, la modelo argentina, y Ricardo Darín, el actor argentino. Este me parece que está, pero increíble, increíble, de los mejores que hemos visto. O sea, este está para fake news, pero se pasó la iluminación, Uy, no, es que las manos, no sé, me parece muy, muy bueno. Claro, ahora hilando más fino quizás tiene algunos detalles pequeños. Aquí el dedo tiene algo medio extraño, pero no, se pasó. Oh, Patrick Stewart, sí, el comandante Picard de Star Trek, también, o sea, increíble, increíble, como si ya Pavarotti, no, también, o sea, ya no sé si no quieres nunca más buscar una foto en Google, quizás mejor la haces cuando necesites, no sé, para una noticia, no, se va a poder hacer eso, hay que ver cuál va a ser la legalidad. Pedro Pascal, sí, el actor chileno famoso, también con un traje futurista. Cuando hice la mayoría de estas imágenes no andaba muy creativo, sí, pedí harto traje futurista, no me acuerdo, cavernícola, astronauta. Pierluigi Colina, no sé quién es, si la gente que recuerda a este árbitro era calvo por completo, pero igual que yo, pero aquí podemos verlo con un súper buen pelo, está genial, esta también la saqué, no me acuerdo de qué sitio, pero está muy bueno, Pierluigi Colina con pelo. Aquí Prince tocando junto con Bob Marley, que creo que está bien bueno, salvo que aquí podemos ver una cierta, como que sobra una mano, ¿no? O no calzan bien las manos, ¿sí? Como que hay algo extraño aquí. Pero las caras, la de Prince bastante bien lograda, la de Bob Marley también con un ojo medio cerrado, quizás porque veamos la que sigue. Rafael de España. Y este también la pedí yo. Rafael de España con una camisa floreada o multicolor, no recuerdo exactamente cuál de las dos. Pero impresionante, impresionante. Residente de calle 13. Pero es que es lo que te digo, ya no sé si vais a tener que buscar fotos de archivo o crear las tuyas, pero Robert Downey Jr. con una especie de traje del Capitán América, este también le hice yo. Ronaldinho con un traje como medio robótico, este también la pedí yo. Y mira Ronaldinho, pero se pasó, se pasó. Ronaldo, el verdadero, pero mira, ahí la Champions quedó ahí como se comió la oreja, una de las orejas. Y aquí está como a medio camino entre cuando joven y la actualidad, o no, que está muy gordo, ¿no? Pero qué bonita también es. Salvador Dalí bailando con Frida Kahlo. Esta también la pedí yo. Y aunque quizás parece que también tiene algo aquí medio extraño en las manos, ¿sí? La mayoría de las manos que hemos visto, sí, en la foto anterior están buenas. Está hermosa. Está hermosa para hacerse, no sé, un póster con esto, ¿cachai? Un afiche para tu pieza o para lo que quieras. Se pasó. Samuel L. Jackson con la camiseta del Borussia Dortmund. Esta también la pedí yo. Y mira nuevamente, pero uf, es que se pasó, ya me deja sin palabras esto, sí, ya sigamos pasando. Scarlett Johansson o Johansson y de fondo Sam Altman, ¿sí? El supuesto creador, en realidad el vocero de OpenAI, ChatGPT. Sebastián Piñera, este también, mira aquí con el maquillaje de Kiss, que lo encuentro impresionante, impresionante, impresionante. Snoop Dogg con Eminem, los dos vestidos de verde, este también lo pedí yo. Sofía Vergara, la actriz colombiana, pero es que se pasó, claro, cuando estaba un poco más joven quizá, pero uf, es que es increíble, increíble. Stan Lee con Kim Kardashian, como paseando por un parque como si fueran pareja. Esta también la pedí yo. Esta, como decía, hay algunas que como que la resolución o no sé, quedara un poco mejor, no sé en qué va, hoy sí, no sé. Pero también, ¿o no? Sumamente reconocible ambos. Sylvester Stallone, ¿qué decir? No, que Taylor Swift, ¿sí? También como un traje como militar. Este es Timothy, ¿cómo se dice? Clement, no estoy seguro, pero el actor de Dune, idéntico también, podría ser una foto de archivo.
Este es Tom Holland, ¿cierto? De Spider-Man, bueno, y hartas películas. Y Margot Robbie también famosísima, pero que también, no sé si casi tan buena como la que vimos de Pampita con Ricardo Darín, ¿no? Muy cerca. Tupac con Elvis Presley, esta también la pedí yo y me quedó, pero buenísima. Me quedaron muchas muy buenas. Soy un gran generador de fotos, qué bien. Y este creo que ya es casi el penúltimo, o el último, no sé, Vinicius, ¿cierto? Buenísimo también, buenísimo. Ah, no, perdón, esta es la última, con Z, claro, venía más o menos en orden alfabético. Zendaya, no, se pasó, se pasó. Es que increíble cómo captura los rasgos, los detalles y la iluminación que genera todo. Uf, no, se pasó. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte o a hacerte miembro de este canal si me quieres apoyar de esa manera. Y te recuerdo que si quieres tener clases particulares conmigo para dominar ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial, puedes contactarme a través de mi sitio web. El link está abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.